Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de este vuestro canal. Qué alegría enorme tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y con una mezcla de sorpresa, admiración y, por qué no decirlo, un poquito de intriga. Vamos a desgranar esa respuesta que ha dado Demet Özdemir, sí, la misma Demet Özdemir, la carismática protagonista de tantas series que nos han robado el corazón, cuando le preguntaron directamente si había llorado por Can Yaman. Sí, lo han escuchado bien. Y créanme, la forma en que lo ha hecho es digna de analizar, porque no es solo un sí o un no, es, bueno, es Demet. Así que si les gusta estar al día de todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas, si disfrutan de los detalles que a veces se escapan entre líneas, y si, como a mí, les fascina el mundo del espectáculo turco, les invito encarecidamente a que se suscriban a este canal. Toquen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre tenemos algo interesante que contarles. No se queden afuera de esta comunidad que tanto amamos. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. La pregunta, como les decía, era directa: ¿lloraste por Can? Una pregunta que de entrada, ya tiene tela. Piensen en la magnitud de la relación que tuvieron, en la intensidad de las miradas en pantalla, en la química que trascendía la ficción y se sentía tan real, tan palpable. Can Yaman y Demet Özdemir, una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión turca, cuyas carreras despegaron a la par gracias a Erken Cikus. Se convirtieron en un fenómeno mundial, y las expectativas y los rumores sobre su relación, tanto profesional como personal, nunca cesaron. La trama de Erken Cikus nos cautivó a todos con la historia de Sanem y Can, dos almas que parecían destinadas a encontrarse, y la conexión entre sus intérpretes traspasaba la pantalla, haciendo que miles de fans soñaran con una relación que trascendiera la ficción. Los rumores de romance comenzaron casi al instante de iniciar las grabaciones, alimentados por las miradas cómplices, los gestos de cariño y la evidente química entre ellos. Cada aparición pública conjunta, cada entrevista donde se deshacían en elogios mutuos, avivaba la llama de la esperanza de que lo que veíamos en la serie era un reflejo de la realidad. La pareja se convirtió en un ícono y su popularidad explotó, abarcando no solo Turquía, sino también mercados internacionales donde la novela fue un rotundo éxito. Por eso, cuando surge una pregunta así, tan personal, tan enfocada en el aspecto emocional de su ruptura, la respuesta de Demet se convierte en un verdadero tesoro informativo. Un análisis profundo de cómo una figura pública maneja un tema tan sensible que ha sido objeto de escrutinio constante. Imaginen la escena: una entrevista, luces, cámaras, un periodista con la pregunta en mente y Demet, siempre elegante, siempre serena, pero con esa chispa en los ojos que la caracteriza. La pregunta cae y por un instante se puede sentir una pequeña pausa, no de incomodidad, sino de reflexión. Porque no es lo mismo que te pregunten qué desayunaste a que te pregunten por el impacto emocional de una relación que fue tan pública, tan admirada y para muchos tan esperada que continuara fuera de las pantallas. La presión mediática sobre su relación era inmensa. Cada movimiento, cada palabra, cada fotografía compartida, era analizada hasta el mínimo detalle por miles de seguidores y por la prensa del corazón, ávida de exclusivas. Cuando anunciaron su separación, el mundo de sus fans se detuvo por un momento. Las especulaciones sobre las causas fueron infinitas, desde celos hasta incompatibilidades, pasando por diferencias profesionales o simplemente el desgaste de una relación bajo el constante foco público. En este contexto, la pregunta sobre si ella lloró por Can no es solo una cuestión de curiosidad, sino una forma de intentar desentrañar los verdaderos sentimientos detrás de esa separación que tanto conmovió a su público. Demet, con esa habilidad que tiene para manejar los medios, no esquiva la pregunta, pero tampoco se lanza a dar detalles escabrosos o confesiones dramáticas. Su respuesta es un ejercicio de maestría comunicativa. Lo que ella dice básicamente se puede resumir en algo así como: sí, evidentemente, hubo momentos difíciles, y como ser humano, claro que hay lágrimas. Pero también hubo muchas cosas bonitas y estoy agradecida por la experiencia. ¿Ven la sutileza? No hay un arrebato de llanto al recordarlo, no hay una confesión de rompí a llorar desconsoladamente. Es una aceptación madura de que las relaciones, especialmente las que son tan intensas y expuestas, tienen sus altos y sus bajos, y que es natural sentir emociones fuertes, incluidas la tristeza. Su respuesta es un compendio de inteligencia emocional.
Un arte para decir mucho sin revelar demasiado, protegiendo su espacio íntimo mientras satisface la curiosidad general. Es la respuesta de alguien que ha aprendido a gestionar la fama y a protegerse de la voracidad mediática sin caer en la frialdad o la evasión. Y aquí es donde entra la parte intrigante. ¿Qué significan esas lágrimas? ¿Se refiere a un llanto de desamor profundo, de una ruptura dolorosa? ¿O se refiere a las lágrimas de cualquier persona que al finalizar una etapa importante, sea cual sea, siente una mezcla de nostalgia, tristeza y a veces incluso alivio? La belleza de la respuesta de Demet reside precisamente en esa ambigüedad calculada. Ella nos permite proyectar nuestras propias interpretaciones, nuestras propias experiencias. Podría haber sido un llanto de pura tristeza por la pérdida de una relación importante, o podría ser el llanto agridulce que acompaña el final de cualquier ciclo significativo, un reconocimiento de que aunque algo termine, deja una huella. La posibilidad de múltiples interpretaciones es precisamente lo que hace su respuesta tan fascinante. No nos da una respuesta cerrada, sino que nos invita a reflexionar, a conectar con nuestras propias vivencias. Pensemos en el contexto. Después de Erkentzicus, la conexión entre Demet y Can era tan fuerte que el público no quería soltarla. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública juntos, alimentaba la esperanza de que su relación fuera real. Los fans se habían involucrado emocionalmente con la pareja, y su separación fue vista por muchos como una especie de engaño o una gran decepción. Cuando finalmente se confirmó su separación, fue un golpe para muchos fans. Y la pregunta que surge es natural: ¿cómo lo vivió ella? ¿Fue una ruptura amistosa? ¿Hubo dolor? ¿Pasión? Las expectativas estaban en un punto álgido, y la presión por obtener una respuesta que satisficiera esa ansia de verdades era enorme. La respuesta de Demet sugiere que hubo dolor, porque es imposible no sentirlo al cerrar un capítulo importante, especialmente uno que tuvo tanta relevancia en su vida y en su carrera. Sin embargo, al mismo tiempo, ella recalca lo bonito de la experiencia y la gratitud. Esto nos dice que a pesar de las dificultades inherentes a una ruptura, la relación con Can Yaman fue significativa, aportó cosas positivas a su vida y, lo más importante, ella ha sabido procesarlo de una manera saludable y constructiva. No se queda anclada en el lamento, sino que mira hacia adelante valorando lo aprendido y enfocándose en los aspectos positivos. Es un mensaje de resiliencia y de crecimiento personal. Demostró que a pesar de la intensidad del vínculo y la dolorosa realidad de su fin, la experiencia con Can no fue en vano, sino que dejó un legado de momentos positivos y lecciones valiosas. Y es que cuando uno es una figura pública, cada palabra se amplifica, cada gesto se analiza. Demet, con su respuesta, logra varias cosas a la vez. Primero, valida la emoción humana. Es normal llorar, es normal sentir dolor cuando una relación termina. No se presenta como un ser insensible o totalmente ajeno a los sentimientos, sino como alguien que ha vivido experiencias comunes a todos los seres humanos. Segundo, protege su privacidad. No entra en detalles íntimos sobre los motivos de la ruptura o la intensidad de su sufrimiento, manteniendo un límite saludable entre su vida personal y su imagen pública. Esto es crucial para su bienestar y para el respeto a su intimidad. Tercero, proyecta una imagen de madurez y fortaleza. Muestra que a pesar de las dificultades, ha sabido salir adelante valorando lo positivo y aprendiendo de la experiencia. Esta es la imagen de una mujer que no se deja vencer por las adversidades, sino que las utiliza como peldaños para su crecimiento. Piensen en la presión que debió sentir. Imaginen tener que responder a esta pregunta una y otra vez, con miles de ojos expectantes, esperando una confesión, un drama, algo que alimente el chisme. La forma en que Demet maneja la situación es un ejemplo de cómo una figura pública puede navegar estas aguas turbulentas con elegancia y dignidad. No hay victimismo, no hay resentimiento manifiesto, solo una aceptación serena de que la vida y las relaciones son complejas. Su capacidad para mantener la compostura y ofrecer una respuesta que sea a la vez honesta y protectora de su espacio personal es digna de aplauso. Demostró que la fortaleza no siempre se manifiesta en la negación del dolor, sino en la forma en que se abraza y se transforma. Además, esta respuesta nos da una pista sobre su filosofía de vida. Parece que Demet cree en aprender de cada experiencia, en valorar los momentos buenos y en no quedarse estancada en los malos. La gratitud que expresa por la experiencia con Can Yaman, a pesar de su final, sugiere que fue una etapa de crecimiento para ella, tanto a nivel personal como profesional.
Y eso, amigos, es algo digno de admiración. Su actitud es un récord atorio de que incluso las experiencias que parecen dolorosas en el momento pueden aportar crecimiento y lecciones valiosas a largo plazo. Es la perspectiva de alguien que elige ver el vaso medio lleno y que valora el aprendizaje por encima de la amargura. Analizando más a fondo, la frase como ser humano, claro que hay lágrimas, es la clave. La separa de su rol de estrella de televisión y la sitúa en un plano de universalidad. Todos somos humanos, todos sentimos, todos pasamos por momentos difíciles. Al decir esto conecta con su audiencia a un nivel más profundo, porque nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay una persona con sentimientos y experiencias comunes. Es un acto de empatía, que invita a la audiencia a verse reflejada en ella, a entender que las emociones son un lenguaje universal. Al reconocer su propia humanidad, se humaniza a sí misma ante los ojos de sus seguidores, creando un vínculo más genuino y cercano. Y luego está la parte del muchas cosas bonitas. ¿A qué se refiere? ¿A los momentos vividos juntos? ¿A los proyectos compartidos? ¿Al crecimiento profesional que experimentaron al trabajar codo con codo? Es un guiño a la positividad, a la idea de que no todo fue negativo. Y esto es importante para el público porque a menudo tendemos a ver las rupturas solo desde la perspectiva del fracaso o el dolor. Demet nos invita a ver también el lado bueno, el aprendizaje, las lecciones valiosas que se pueden extraer incluso de las experiencias que terminan. Es una forma de reencuadrar la narrativa de la ruptura, de presentarla no como un final absoluto, sino como una transición hacia nuevas etapas, enriquecida por lo vivido. En definitiva, la respuesta de Demet Özdemir a la pregunta de si lloró por Can Yaman no es una simple anécdota, es una declaración de principios, una muestra de inteligencia emocional y una lección de cómo manejar la fama y la vida privada con gracia. Nos ha demostrado que es posible ser una figura pública exitosa, mantener la serenidad ante preguntas difíciles y al mismo tiempo, ser humana y honesta sobre sus emociones, sin revelar más de lo necesario. Su respuesta es un ejemplo de cómo equilibrar la transparencia con la protección de la intimidad, un arte que no todas las celebridades logran dominar. Así que, recapitulando un poquito, hemos visto cómo Demet, ante una pregunta que podría haberla puesto en una situación incómoda, ha respondido con una mezcla de honestidad y prudencia. Ha admitido que como ser humano, las lágrimas forman parte de las experiencias difíciles, pero al mismo tiempo ha puesto el énfasis en lo positivo de la relación y en la gratitud por la experiencia vivida. Es una respuesta madura, equilibrada y que sinceramente nos deja con una imagen aún más positiva de ella. Nos enseña que incluso en las rupturas, hay espacio para el crecimiento, para el aprendizaje y para el agradecimiento. Y eso, amigos, es un mensaje muy poderoso. Es un recordatorio de que las lecciones de vida más importantes a menudo se aprenden en los momentos más difíciles, y que la gratitud puede ser una herramienta poderosa para sanar y seguir adelante. Y hasta aquí llegamos por hoy con este análisis de la sorprendente respuesta de Demet Özdemir. Espero de verdad que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció su respuesta? ¿Creen que manejó bien la situación? Dejen sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es fundamental para enriquecer nuestras conversaciones y para que este canal siga creciendo. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo, por favor, no olviden dejarme un buen me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Un me gusta es un pequeño gesto que impulsa enormemente la motivación y la posibilidad de seguir ofreciéndoles contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, con quienes creen que les puede interesar este tema. La comunidad se fortalece con la difusión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Hasta la próxima.